Este es el curso de VLSI para Machine Learning que vamos a estar dictando junto a Diego Gijena. Y el temario es el siguiente. Primero vamos a ver algo de Machine Learning y los métodos. Después vamos a ver algo sobre biología y neuronas y aprendizaje. Después los desarrollos de arquitecturas de hardware históricos. A continuación, chips existentes y algunos chips que hemos desarrollado eh, en el tiempo, y por último algunas conclusiones. Entonces empecemos con Machine Learning. Machine Learning se define como un campo de estudio que se dedica a comprender y construir métodos que aprenden entre comillas. En realidad son métodos que utilizan datos y se apoyan en ellos para mejorar el desempeño en algún tipo de tarea. ¿Sí? Es una subparte de inteligencia artificial. Entonces esto se trata básicamente de tener una entrada, tener un modelo, tener muestras que uno colecciona, y entonces esas entradas salen de las muestras y la salida es una predicción. Un ejemplo podría ser MNIST, donde ustedes tienen los caracteres escritos a mano, y esos serían un montón de samples. Cualquiera de ellos sería alguna entrada. Si ustedes eligen uno en particular, por ejemplo el código 7, bueno, ustedes esperarían que después de algún entrenamiento la predicción corresponda al número 7. Entonces, la magia acá está en ver qué tipo de modelo plantear y cómo modificarlo en función de todas esas muestras que yo tengo, que usualmente se denomina conjunto de datos o dataset. Cómo hacer ese entrenamiento y elegir ese modelo para producir las predicciones correctas. Y en general los métodos de aprendizaje se pueden clasificar en tres: los métodos supervisados, los métodos no supervisados y reinforcement learning. En los métodos supervisados, el conjunto de entrenamiento tiene tanto el conjunto de datos de entrada como la salida deseada. Un ejemplo es el Support Vector Machine. Un caso muy sencillo: uno tiene una nube de puntos. En este caso, por ejemplo, algunos puntos son azules, otros puntos son verdes, y yo lo que quiero es tratar de poner una recta que me separe dónde están los verdes de dónde están los azules. Entonces, si logro ubicar esa recta en un lugar apropiado, después evaluando si estoy arriba o abajo de esa recta, yo puedo saber si soy verde, si el punto es verde o si el punto es azul. Entonces, en este caso, el modelo sería tan simple como y es igual a x más b. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que elegir es a y b. El modelo es básicamente una recta, una ecuación con dos parámetros a y b, y yo tengo que ver cómo elegir esos dos parámetros. ¿Este es el único modelo? Por supuesto que no. Podría elegir otro modelo, como por ejemplo un círculo. Obviamente un círculo en este caso sería un poco más complicado, mientras que una recta en este caso sería mucho más complicado, ¿no? En fin, ya vamos a ver un poco más adelante qué métodos hay para seleccionar A y B. Pero lo importante acá es que en aprendizaje supervisado tenemos las entradas y también las salidas deseadas. ¿Sí? Entonces nuestro conocimiento de lo que queremos hacer es total. Después tenemos, otro caso de aprendizaje supervisado es cuando el modelo es una red neuronal artificial, o ANN por sus siglas en inglés. El modelo es en general una generalización de la ecuación que les mostré en la transparencia anterior. Uno tiene en entradas, cada entrada tiene un peso, W1, W2, Wn,
sumo las contribuciones pesadas de todas las entradas, sumo un offset B y después utilizo alguna función de activación que puede ser simplemente una saturación si los valores están por arriba o por debajo de algún valor. Entonces, este modelo es simple. ¿Por qué este modelo? Bueno, porque imita de alguna manera, de una manera muy sencilla, el comportamiento de una neurona que tiene dendritas como entradas. El ancho de esas dendritas y el largo de alguna manera definen el peso que la neurona le da al estímulo que entra por esa dendrita. En el núcleo se produce de alguna manera esa suma pesada y se produce una salida que se transmite por el axón a otras neuronas a través de otras dendritas. Entonces aquí tenemos matemáticamente cuál sería el modelo de la neurona simple y una función de activación que podría ser algo así con alguna saturación. Obviamente, una vez que uno tiene un modelo de esta naturaleza para una neurona, pues puede poner varias neuronas y combinarlas. Entonces puedo hacer distintas capas con distinta cantidad de neuronas y las puedo conectar de distintas maneras. Entonces este sería un tipo de modelo que podría usar. Ya si voy agregando capas es un poco más complejo que la recta simple que habíamos puesto, pero matemáticamente, digamos, no deja de ser algo bastante conocido, bastante familiar y bastante entendible. En este caso, la primera capa se denomina capa de entrada, que son las excitaciones primarias, y después las capas intermedias se llaman capas ocultas, y la última es una capa de salida. Entonces en este caso, bueno, ya vamos a ver ahora un poco más adelante, pero el tren es un poco más complejo. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora cada neurona tiene n pesos más el offset B, y tenemos muchas neuronas en muchas capas. Entonces hay muchas cosas que ajustar y el problema se vuelve un poco más grande. Yendo ahora al segundo tipo de problemas, está el aprendizaje no supervisado. Lo clave del aprendizaje no supervisado es que no hay una salida deseada. El modelo extrae patrones. Y un ejemplo típico es clustering. Supónganse en este caso que tenemos poblaciones de puntos y yo los quiero clasificar en una cantidad X de lugares, una cantidad K de lugares, y quiero como elegir K centroides, y a cada lugar, a cada centroide K, que es una ubicación física en el espacio, por ejemplo podría ser aquí o aquí, quiero asociar todos los puntos que están más cerca de ese centroide que de otro centroide. Entonces defino K, por ejemplo podría ser 3, y empiezo a fijarme esos puntos, cómo es la cercanía entre ellos, e iterativamente empiezo a definir grupos cuya característica común es que los puntos que selecciono están más cerca de ellos que de otros vecinos. Entonces termino, por ejemplo, en este caso tengo un núcleo acá, un clúster acá, otro clúster acá y otro clúster acá. Y eso, en este caso, yo decido cuántos son los clústeres. Yo fijo 3 o 4 o 5 y después iterativamente el algoritmo va definiendo dónde están esos centroides de manera tal de minimizar la distancia entre punto y centroide. Entonces este es un caso no supervisado. Yo no sé cuál es a priori no sé cuál es la salida deseada. Yo lo único que tengo son las posiciones, las entradas, y hago un algoritmo que me extrae cierta información. Otro caso de aprendizaje no supervisado es el aprendizaje, lo que se denomina Hebbian Learning, que es algo que se toma inspirado de la biología. Tomemos un modelo como el de neurona que vimos en la transparencia anterior, donde tenemos nuestros pesos y el
coeficiente B el offset y nuestra salida. Y el aprendizaje hebbiano básicamente lo que dice, imitando lo que sucede en la naturaleza, es que si yo tengo una neurona que produce un impulso, supónganse X1, es la respuesta de una neurona que se activa. Si esa activación tiene impacto en la salida, entonces el peso, en este caso W1, que relaciona la neurona que está aquí entrando en X1 con la salida I, que sería la neurona que estamos analizando, ese peso se refuerza. Eso típicamente se resume en una oración que dice: las neuronas que disparan juntas se refuerzan juntas. Entonces, esto no requiere ningún tipo de conocimiento de salida, simplemente es un algoritmo que se puede implementar. Se empieza con pesos aleatorios y se empiezan a poner entradas, típicamente patrones. Esto es algo que es muy típico en las redes de Hopfield. Las redes de Hopfield son redes de neuronas con la característica de que cada neurona está conectada a todo el resto del conjunto de neuronas. Entonces es muy densa en conexiones y fue uno de los primeros modelos, las primeras estructuras, arquitecturas que se probó. Y básicamente, si uno aplica esta estrategia de aprendizaje a una red de Hopfield, fíjense que una red de Hopfield es un arreglo 2D, con lo cual uno lo puede asociar a una imagen. Si uno empieza a ponerle estímulos a una red de Hopfield con imágenes conocidas, lo que termina sucediendo, y es razonablemente demostrable utilizando algo de álgebra matricial, es que la red puede recordar una cantidad fija de patrones. Obviamente esos patrones son los que ustedes, con los cuales excitan la red. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían presentarle una rueda de bicicleta, una imagen de mosaicos, una imagen de una escalera, una imagen de un pájaro y estos triángulos. Y después, si ustedes ponen como entrada, entonces eso ustedes lo van presentando a la red y la red simplemente va corriendo. Hay alguien, un supervisor, que va mirando si hay una entrada de peso y si la salida es de peso, y refuerza el peso W proporcional a X y proporcional a Y. Y al cabo de un tiempo que ustedes le presentan estos patrones quedan fijos en la red, son memorizados, de tal manera que si, por ejemplo, uno después pone como entrada alguna de estas imágenes corrupta con ruido, la red, cuando uno le presenta eso, la salida a la que converge es la salida limpia. ¿Por qué? Porque ya la tiene guardada. Pasa a ser un punto de equilibrio de la red, y entonces, si ustedes, el punto inicial es cercano, que es una imagen similar pero con ruido, termina convergiendo a esos lugares. Y se especula que este es uno de los mecanismos que utiliza el cerebro para eh, hacer funcionar la memoria. Entonces, este es otro caso de aprendizaje no supervisado. Y después venimos al tercero, que es una mezcla, que es el caso de Reinforcement Learning. Y ese caso de Reinforcement Learning tiene la siguiente característica: es un poco una mezcla de los dos. Hay un ambiente, ¿sí?, que es el ambiente sobre el que yo quiero actuar, y yo de ahí voy a leer un estado y un reward, ¿sí? Este reward es una medida, ¿sí?, que si es más grande es más satisfactorio, y en función de ese estado y ese reward, acá hay un agente que va a recomendar alguna acción. Entonces, por ejemplo, el ambiente podría ser un ratón en un laberinto, el estado sería la posición del ratón,
Y el reward en este caso, por ejemplo, sería que cuando el ratón llega a este casillero, tiene queso. ¿Sí? Ahora, la acción esa, el reward ese, no es tan directo como en los casos de aprendizaje supervisado. Por empezar, que no hay una, una respuesta inmediata, como en el caso de aprendizaje supervisado. Si mi estado es este, fíjense que si yo quiero llegar hasta el objetivo, que es este casillero, no hay una única manera de ir, ¿sí? Lo puedo lograr de varias maneras. Y el reward recién se va a manifestar cuando yo llegue al final. En el medio, en los movimientos intermedios, no se va a manifestar. Entonces, estos son sistemas mucho más lentos de entrenar, que los dos anteriores requieren muchísimos casos de prueba y error, y estos rewards se van dando de a poco y el agente va modificando la política, es decir, la acción, qué acción toma en base a este reward, lo va modificando, se va modificando lentamente. Y esta es, por ejemplo, la base de los agentes que juegan al ajedrez, por ejemplo. Una cosa importante en este sistema, que es distinto de los dos anteriores, es que este es un sistema de lazo cerrado. Es decir, acá la decisión, los parámetros, por así decirlo, que yo le cambie a la gente, afectan sobre la trayectoria que va siguiendo el sistema, porque ahora el sistema es una combinación de mi agente y del ambiente. Esto es muy distinto del caso de un entrenamiento supervisado, donde yo tengo todo mi conjunto de datos y yo el conjunto de datos lo voy barriendo de alguna manera. Lo puedo hacer en cualquier orden, en orden aleatorio, no hay problema. Y el ajuste va a ser relativamente independiente del orden en el que yo le presente los datos. Acá no, agente y ambiente van de alguna manera navegando a medida que la gente va ajustando sus parámetros y va encontrando alguna solución a esos parámetros que maximiza este reward.